importante, que es la de Freundlich, que es una expresión de tipo exponencial. ¿Qué pasó? En general, todos los que siguieron detrás de las teorías esta de Langmuir, se dieron cuenta que Langmuir le había pifiado, realmente, pero había simplificado mucho el tema de la interpretación del fenómeno de la absorción. Entonces dijeron, mira, saquemos lo mejor, no lo critiquemos porque se equivocó, saquémosle lo mejor que dejó, que fue que planteó un tipo de ecuación que podía ser, de alguna manera, representable y hacerla concordar con las realidades de los ensayos. Entonces, esta gente, Freundlich y todos los que siguieron detrás, en realidad eran experimentadores, eran tipos que se ponían en el laboratorio a ver cómo se comportaban la superficie con los distintos gases. Y cuando sacaban sus números, buscaban adaptar estas ecuaciones de Langmuir a la realidad del ensayo que estaban haciendo. Entonces, empezaron a aparecer ecuaciones que de alguna manera relacionaban ese comportamiento a través de curvas de tipo exponencial, porque en realidad las isotermas son en realidad una función de tipo exponencial, en la cual aparecían valores de constantes que había que determinar y que eran particulares para cada superficie y para cada gas a distinta temperatura. Entonces aparecen los ensayos que, por ejemplo, han hecho varios experimentadores respecto de las constantes de isoterma de absorción de Freundlich para distintos compuestos orgánicos, donde aparecen los valores de K y 1 sobre N, que sería uno de los valores que generalmente se ponen en la ecuación, para diferentes compuestos de este tipo orgánico, que son generalmente los que más interesaron en la industria. ¿Por qué decimos que fueron los que más interesaron en la industria? Pues les había comentado yo que originalmente muchos de estos compuestos no se sabía que eran, por ejemplo, cancerígenos, y hasta hace unos años atrás, estoy hablando hace unos 40 años atrás, se emitían graciosamente a la atmósfera sin ningún tipo de precaución, hasta que se dieron cuenta que los flacos que vivían en los alrededores donde emitían caían como un mosquito. Entonces ahí se enteraron de que se dieron cuenta que el problema lo tenían estos compuestos orgánicos que en la atmósfera se respiraban, cuando se respiraban se incorporaban a la corriente sanguínea, a los pulmones, a todo el sistema orgánico, y terminaban deteriorándolo más rápidamente que si hubieran respirado aire limpio. Entonces empezaron a haber limitaciones. Entonces estudiaron todos estos compuestos que producen de alguna manera efectos nocivos sobre la salud. No sé si lo tienen al primero. ¿Lo tienen? ¿Qué es el PCB? El aceite se usaban los transformadores. Ese, fíjense. Por eso se cambiaron la mayoría de los aceites de los transformadores. Ese aceite como refrigerante era bueno, servía, era útil, digamos así, en su función eléctrica. Pero era malo en el manejo del operario. El operario tenía que andar metiendo la mano ahí, tocando partes, cosas que tenían y tenía problemas de salud. Entonces, esos compuestos orgánicos empezaron a ser ya vigilados más constantemente y estudiados sistemáticamente a través de estadísticas, y se demostró que eran todos cancerígenos, que eran todos producían de alguna manera un efecto nocivo, y se buscó primero el reemplazo por algo menos nocivo, y segundo evitar digamos, difundirlo en el medio ambiente igual. ¿Cuáles fueron las desventajas del modelo? Bueno, ya todas más o menos las habíamos conocido, pero las podemos repetir. Primero, que no todos los sitios de absorción eran constantes o eran parejos para la actividad que uno pretendía. No todos los sitios se comportaban de la misma manera. Había influencia de las moléculas absorbidas que no se tenían en cuenta en el modelo, pero que sí influían, porque muchas veces se absorbían moléculas que ocupaban más de un espacio, más de un sitio activo, se fijaba entre dos sitios y evitaba justamente que llegaran otras moléculas sobre esos sitios activos. De grandes moléculas pueden ocupar más de un sitio de absorción. Se asume que las moléculas absorbidas son de la misma, es la misma en una fase gaseosa, cosa que no es cierto, y que había una monocapa, cosa que originalmente pasaba, pero no en todos los casos, y aparecían múltiples capas de absorción. Para el caso del carbono activado,
fíjense que grandes moléculas se absorben mejor que pequeñas, las moléculas no polares se absorben mejor, las insolubles o ligeramente solubles también se absorben mejor, y con la temperatura aumenta la difusión hacia los sitios de absorción, pero reducen el grado de absorción. O sea que hay un juego de temperatura que favorece el transporte, pero hacia los sitios de absorción, pero se contrapone porque tienen la energía suficiente también para liberar de la superficie la molécula. También los alcoholes se absorben pobremente, los aldehídos altamente polares con bajo peso molecular y con polaridades aumentan la absorción, las aminas también están limitadas, los clorados aromáticos y alifáticos son muy absorbibles por el carbono activado. Por eso les decía yo que esas capsulitas que ponían en la canilla, generalmente tienen carbono activado, realmente tienen, se podían utilizar justamente para sacarle ese gusto a cloro, ese gusto metálico que a veces tiene el agua cuando tiene mucho tratamiento y ha quedado cloro en la corriente. ¿Quién me dijo que tenía un cartucho por ahí que estaba experimentando? Levante la mano, por favor. Había un chico compañero de usted que me dijo que iba a experimentar con un cartucho de esto, que tenía mal. Porque técnicamente el cartucho ese lo van a tirar. O sea, entre tirarlo y probar alguna de mis teorías, es más fácil agarrarlo, serrucharlo y hacer y lo iba a tratar de recuperar con vapor, que le decía yo que lo colocara en la boca de la pava, hiciera hervir agua y con el vapor de la pava lo dejara ahí media hora, 15 minutos, cosa que se desplegara, se desorbiera todo lo que había absorbido ese carbono activado y supuestamente después lo secara, no sé, de una secada que puede ser hasta el aire libre, que lo dejara al sol, que terminara de secarse, evaporarse todo lo que quedó adentro condensado y que después probara si servía el cartucho como absorbente. Y yo creo que iba a recuperarlo, porque hay posibilidad de hacerlo. Yo creo que se hace, no se hace, pero se podría hacer. ¿Y vuelve a tener agua con cloro? ¿Ah? ¿Vuelve a tener agua clorada? No, cuando vos... Lo que hizo el vapor de agua, el vapor se va a llevar el cloro, la molécula de cloro, y se va a ir también como gaseoso, se va a llevar eso en el vapor. Vapor clorado en el ambiente ahora. Mínimo, pero te lo lleva, te lo saca y te deja el cartucho sin cloro, sin lo que absorbió del agua. Es una posibilidad. Se puede usar. No sé si tendrá tanta contaminación de cloro el agua como para disolver eso, pero es un ratito que tenés ahí prendido y una vez que ya lo liberaste, chao, se acabó el pleito. Sí. ¿Y los lechos industriales cómo se limpian o se...? Los lechos industriales, realmente ya hay una, como bien vos lo decís, hay una industria que se nutre de todo esto. ¿Qué pasa? Lo utilizás en tu industria, lo utilizan el vecino también lo usa en su industria, y distintas industrias usan este carbono activado, forman una masa, por decir así, de carbono activado importante, que puede ser, y hay empresas, especialmente en Estados Unidos, donde te viene, te trae el camión, te dice todo lo que haya de carbono que ya está contaminado, no lo recuperes vos, se lo llevan, ellos le hacen el tratamiento, ellos lo purifican, lo desorben, lo preparan y te lo vuelven o te lo devuelven a la industria, por supuesto, a cambio de lo que es el servicio de recuperarte el carbón. Te agregarán unos kilos más de carbón puro recién sin haber sido contaminado, y con toda esa masa volvés a cargar tus lechos. Sí, se hace, sí, esa es la realidad. Si no, tenés en tu propia industria la posibilidad de hacerlo a través, como te decía yo, de una corriente de vapor que desorba los lechos, no los tirás al aire, sino que los llevas a un condensador y los recuperás, y los concentrás sobre todo, porque en la medida que recuperas más cantidad, podés recuperar especialmente de líquidos orgánicos que se pueden separar del agua por diferencia de densidad, y ese líquido orgánico después podés darle una disposición final que sería agarrar y meterlo junto en una caldera y quemarlo junto con combustible quemable, y lo oxidás y lo transformás y deja de ser un compuesto peligroso, ¿sí? Pero lo usás
junto con un combustible que vos tengas en la industria, pero en grandes cantidades ya, no en pequeñas cantidades. Para quemar 3 partes por millón, meterlo en una corriente para que lo queme, no te sirve. Necesitas que aumente mucho su concentración. Bien.